Mi padre me contaba muchas historias sobre brujas, fantasmas, magia y otras cosas espeluznantes que sucedían. Cuando eran pequeños, mi padre y mi tío vivían en medio del delta del Danubio, en un pequeño pueblo que ahora está casi despoblado. Estas historias sucedieron entre 1960 y 1970 y la mayoría de las historias son corroboradas por su hermano y mis abuelos que también vivieron allí. Hablaré primero de las brujas. El pueblo tenía dos brujas, una bruja buena y una bruja mala. Las dos no interactuaban entre sí. La bruja mala vivía sola en su casa al final del pueblo y era muy respetada y temida. Su casa y su patio estaban siempre limpios, pero nadie lo limpiaba. Los aldeanos cuando pasaban por su calle, evitaban mirar su casa y a veces le dejaban comida, agua y todo lo que necesitara para la semana. Ella se ocupaba de sus propios asuntos la mayor parte del tiempo y rara vez salía de su casa, y cuando lo hacía, todos los aldeanos entraban en sus casas o en la iglesia y rezaban. Tenía un hurón de mascota, completamente negro y más grande de lo normal. Mi padre me dijo que aquellos que querían verla o hablar con ella primero debían estar frente a su casa, y arrodillarse manteniendo la mirada en el suelo. Entonces ella salía, y hablaba con la persona que necesitaba su ayuda. Una vez, después de una boda, un grupo de invitados borrachos de otro pueblo empezó a tirar piedras a su casa. Y comenzaron a hacer un desastre rompiendo algunas ventanas, meando en la valla, cosas que hacen los borrachos. Entonces se escuchó un chillido espantoso y uno de ellos murió en el acto, mientras otros se orinaron en los pantalones y salieron corriendo y balbuceando como locos. Ninguno de ellos volvería a hablar, es como si fueran mudos de nacimiento, pero uno de ellos escribió que no tenía nada más que decirle al mundo y que su silencio era bien merecido. El rostro del borracho que murió ahí fue devorado por el hurón de la bruja. La bruja buena era un miembro activo de la comunidad, y era buscada por muchas personas, incluso de pueblos lejanos. Se ocupaba de maldiciones, hechizos, remedios herbales y similares, pero también de posesiones demoníacas, bendiciones, etc. Algunas noches, cuando había luna llena, todo el pueblo salía con linternas al bosque cercano a buscar hierbas. Pero solo las que ella les indicaba. Después de unas horas, toda la gente se reunía en el centro del pueblo y le daban las hierbas. La bruja quemaría algunas frente a la iglesia, y otras las secaba y las convertía en pociones. Una vez, mi tío y su abuelo llevaron a la bruja en barco a un pueblo cercano. En ese pueblo se decía que una joven estaba poseída. Hablaba en lenguas y algunos hombres del pueblo la amordazaron e inmovilizaron durante 2 días seguidos, trabajando por turnos para mantener a la mujer a salvo. Durante 2 días completos la retuvieron hasta que llegó la bruja. Cuando llegó, la bruja le pidió a la familia, su cabra más grande, más mala y más malvada. Cuando trajeron la cabra delante de la joven, la cabra comenzó a actuar igual que la joven. Entonces, la bruja les pidió a todos en la casa que se fueran, y empezó a hacer lo suyo. Después de unas 2 horas, la bruja sale de la casa con una cabra ahora tranquila y obediente siguiéndola. Llevó a la cabra al río y la ahogó. La cabra no luchó en absoluto. La joven está bien. Después de que los comunistas llegaran al poder, hicieron un campo de concentración en un pueblo cercano. Las caravanas de prisioneros pasaban por el pueblo hasta el campo de concentración, y los cuerpos que venían del campo de concentración, llegaban al pueblo para ser enterrados. Algunas personas intentaban escapar, pero eran fusiladas inmediatamente. Cientos, si no miles de personas fueron asesinadas y enterradas en el pueblo. Algunas personas afirmaban que oían los gritos de los muertos. Una mañana, se encontraron 3 cuerpos en medio de la calle. Los cuerpos estaban podridos, sucios y extrañamente pálidos. Algunas personas creen que se trataba de morois. Nota, un moroi es un vampiro, o una persona muerta que sale de la tumba para extraer energía de los vivos. El sacerdote del pueblo y algunos aldeanos van a la fosa común. Regresan blancos como una sábana y visiblemente perturbados. Los cuerpos encontrados en la calle son llevados a la iglesia, y se lleva a cabo una ceremonia y se les entierra como es debido y sus tumbas son enjauladas. Los pescadores a veces desaparecían. Esto no se consideraba inusual, pero en un periodo muy corto de tiempo desapareció una gran cantidad de hombres. El Danubio es tranquilo y todos los pescadores eran experimentados. Sus barcos se encontraban a la deriva con su pesca intacta, por lo que de ninguna manera eran ladrones los que matarían a las personas y arrojarían los cuerpos al río. Esto sigue por un tiempo. Unas 15 personas están desaparecidas en este punto. Sus esposas no parecen estar molestas o tristes por eso.
Un anciano dice que los espíritus llamados ancianes son los culpables, y que solo se puede hablar con ellos el día de San Juan Bautista. Dice que si te pones agua en los oídos, y sientes que tus oídos zumban de manera extraña, es porque hay espíritus malignos en el agua. Advierte a los pescadores que no vayan solos por la noche y que se pongan agua en los oídos para comprobar si hay espíritus malignos cerca. Llega el día de San Juan Bautista y decide hablar con los ancianes. Toma su bote, y se va con su hijo, pero le dice que nunca hable, que no abra los ojos y que rece todo el tiempo. Esperan durante un largo tiempo, pero finalmente ve figuras que se parecen a mujeres vestidas con un sencillo atuendo blanco. Habla con ellas y les ruega que dejen en paz a los pescadores. Ellas le dicen que los hombres que murieron trataban mal a sus esposas, y que las esposas se reunieron y les pidieron que sus maridos no volvieran. El anciano se salvó porque era amable con su esposa y que su hijo era la prueba de ello. Los espíritus se van. Hay otras historias que podría contarte, pero no son tan interesantes. Cosas como animales que se comportan de manera extraña, vacas que no producen leche debido a alguna maldición insignificante, niños que tienen marcas de nacimiento extrañas, etc. Pero llevaría mucho tiempo y necesito irme a la cama. Tuve una gran experiencia espiritual cuando tenía 14 años. Serio. Beta de 14 años. Deprimido durante 6 años. Finalmente decido terminar con esto una noche. Me corto las muñecas en el baño, pierdo 2 litros de sangre antes de que me encuentren. Me llevan en ambulancia al hospital y mi corazón se detiene. Estoy muerto. Muerto de verdad. Pero estoy viendo cosas. Todo está negro, pero veo a este enorme tipo con una túnica blanca y una máscara de madera y cuernos. La oscuridad explota de repente en este enorme collage de color como si estuviera en Hiroshima. La cosa sigue ahí. Escucho una voz de la nada que suena totalmente ensordecedora. Tú eres el agua. La naturaleza es la corriente. Me desperté, y vi un paramédico arrodillado sobre mí con un desfibrilador y un montón de sangre bombeándose a mis malditas arterias. Estuve hospitalizado durante medio mes, no hablo con nadie porque estoy literalmente en trance y rezo lo más fuerte que puedo todo el tiempo. Crecí en una casa embrujada, y las películas de terror no tienen idea de cómo es. La historia de la casa no es importante, nada malo sucedió aquí con nuestra familia desde que llegamos, y hemos estado viviendo aquí desde que mi madre era pequeña, es la casa de su padre, pero la heredamos cuando murió. Desde que tengo memoria, hay una regla en la casa que dice que si hablas con alguien a solas, llamas a esa persona para asegurarte de que la persona con la que estás hablando es la real. Básicamente, todos los días tenía una conversación en la que me encontraba con alguien, lo llamaba de todos modos y si la persona con la que estaba hablando era la falsa, simplemente dejaba de estar allí. No desaparecía ni nada, sino que era como cuando no puedes recordar el momento en que te quedaste dormido. Están allí y luego no están, y tienes la sensación de que en realidad nunca estuvieron allí. Esto es tan normal que ya ni siquiera nos asusta. Pero tenemos esa regla porque solía pasar que las versiones falsas intentaban causar problemas. Difundiendo rumores, y diciendo comentarios muy desagradables solo para hacer enojar a todos. Es algo cotidiano y ninguno de nosotros piensa que sea gran cosa. Quizás tengamos nuestras propias formas de racionalizarlo. Mamá al final contrae cáncer y muere. En el hospital, no en la casa. Estoy triste por un largo tiempo. Desearía que apareciera en la casa pero no lo hace. Solo una tarde después de la escuela. Voy por un refresco al refrigerador. Mamá está de pie junto al fregadero. Tengo miedo pero también estoy emocionado porque no la he visto en tanto tiempo. Me mira y comienza a llorar. Le pregunto si está en paz donde está ahora. Se ve muy triste. No, Anon, no hay nada. De repente ya no está. Esa mierda todavía me jode. Tal vez sea la casa la que me está jodiendo. No he visto a mamá desde entonces. Hola X. No visito este foro a menudo, pero tengo un recuerdo que quiero compartir con ustedes y que me ha estado molestando desde que era pequeño. Estoy dispuesto a responder tantas preguntas como sea posible. Contaré mis 2 historias en Green Text. Ser yo. Tener alrededor de 7 o 9 años. Estaba con mis padres en su habitación viendo la televisión en ese momento.
Mi padre me dice que le traiga un poco de agua. Estamos en el segundo piso de la casa. La cocina está en el primer piso. Soy pequeño y tengo miedo a la oscuridad, como la mayoría de los niños. Me armo de valor y emprendo la misión de traer agua para mi padre. Bajo las escaleras y empiezo a sentir que algo no está bien. Miro a mi alrededor, pero no hay nada inusual o fuera de lugar. Pienso que solo estoy asustado sin motivo y procedo a bajar las escaleras y terminar la misión. Llego al final de las escaleras y enciendo las luces del comedor. Me doy vuelta para mirar en dirección a la sala de estar. Entonces, noto una cabeza asomándose desde el sofá y está mirándome fijamente. Esta cosa, sea lo que sea, tiene una cabeza enorme de color blanco pálido, con una textura viscosa, y lo que parecen ser venas por todas partes de su cabeza. Sus ojos son rojos y grandes, como los de un extraterrestre gris, pero la diferencia además del color, eran las venas blancas que tenía en las pupilas. Después de unos 3 segundos de mirarnos incómodamente, se esconde en el sofá. Regreso a la habitación de mis padres sin el vaso de agua con total incredulidad. Mientras subía las escaleras, me esforcé por ver a la criatura detrás del sofá, pero por supuesto, ya no estaba allí. Le digo a mi padre lo que vi, pero él no me cree. Así que él va por el agua a la cocina. Imagen relacionada. Este fue mi primer encuentro con esta criatura X. Segundo encuentro, ser yo. Tener 16 o 17 años. Me mudé a otra casa. En la madrugada. Estoy en mi habitación acostado en mi cama, navegando por 4chan en mi PSP. El armario está abierto. El armario está lleno de ropa colgada. No hay espacio para que alguien pueda meterse o esté ahí sin hacer ruido. Decido levantar la vista de la pantalla de mi PSP, y volví a ver a mi visitante de cabeza blanca y ojos rojos. Me pregunto internamente qué demonios está pasando. Nos miramos el uno al otro otra vez durante unos 2 segundos, y luego se oculta dentro del armario. Me doy cuenta de algo después de que la criatura se ocultó. Esta vez ya no tenía miedo. Además de la sorpresa inicial, no sentí miedo. Luego recordé que la primera vez que vi esta cosa fue cuando era más joven y tenía miedo. Hay algo diferente esta vez, pero no sé qué es. Decido aprovechar esta sensación de falta de miedo y decido investigar el armario. No hay nada. Siento un poco de enojo, así que decido ir a dormirme. Ser hoy. Tener 27 años. No he visto a esta criatura desde entonces. ¿Alguna idea X? Tener 20 años. Completamente perdido en la vida. Solitario. Conducir solo hasta el pueblo cercano de Yellow Springs para relajarme en la naturaleza. Hermosos bosques. Hippies y huicanos por todas partes. Ir a la heladería local. Sentarse solo. Una chica llamada Dalia se me acerca. Hermoso vestido blanco, huele a hierba. Flores en su cabello. Hermosa. ¿Cómo te llamas? Soy Anon. Charlamos un poco y tenemos mucho en común. Caminamos por el bosque. Reímos y coqueteamos todo el día. Le estoy tomando cariño. Me toma de la mano y me lleva a una pequeña cueva con una cascada. Riéndose, saca una cantimplora y bebemos. Empezamos a besarnos, y tengo sexo por primera vez en un año. Es increíble. Está oscureciendo. El bosque está completamente oscuro. Empieza a contarme sobre los aquelarres y leyendas de brujas locales. Saca un libro de su bolso de cuero. Está plagado de marcas y bocetos esotéricos. Menciona algo sobre 9 ángeles. No tengo idea de lo que está hablando. Terminamos haciendo una especie de altar con rocas. Me río nerviosamente mientras ella dice palabras sin sentido. Me convence de quedarme con ella en la cueva a pasar la noche. Nos quedamos bebiendo todo tipo de mierda. Tengo el sexo más increíble que he tenido nunca. Nos acurrucamos en el frío suelo de la cueva y dormimos. Ella me dice que me ama. Yo le digo lo mismo. Despierto. Se ha ido. Hay un residuo misterioso de lo que parece ser sangre por todo el suelo y las paredes de la cueva. Entro en pánico y la llamo gritando. Vago por el bosque sin rumbo. Nada. Regreso al pueblo. Me dirijo a la heladería preguntando por ella. Dicen que nunca han oído hablar de una tal Dalia. Busco por todas partes. Finalmente me doy por vencido cuando oscurece. Ir a la cueva, vacía, no hay nada en las paredes ni en el suelo. Daría cualquier cosa por volver a verla. Vuelvo una vez a la semana con una especie de débil esperanza de encontrarme con ella de nuevo. La foto relacionada es la cueva. Bueno, aquí vamos. Siempre he tenido una imaginación muy activa.
Soy artista y me diagnosticaron TDAH de niño. Sin embargo, nunca me medicaron. Así que mi mente estaba constantemente en todas partes. Y siempre estaba dibujando y jodiendo de niño. Mi imaginación a veces me hacía ver cosas terribles, probablemente como resultado de ver películas de terror a una edad temprana. Cosas aterradoras acechaban en cada esquina. Pero, en una ocasión supe que no era solo mi imaginación. Estaba en 6º grado en ese momento. Probablemente tenía 12 años o algo así. Y vivía en un pequeño pueblo cerca de una autopista. El pueblo era realmente pequeño. La única cosa interesante del pueblo se quemó hasta los cimientos hace 20 años. Luego murió un niño en la escuela secundaria. La única mierda que había aquí era un cementerio, un lago, una oficina de correos, una gasolinera, todo en 4 cuadras del pueblo. Otra cosa extraña sobre este pueblo es el hecho de que a principios de 1900 estuvo en auge, ahora era un pueblo fantasma polvoriento con unas 40 personas viviendo allí. Gente que nunca hablaba, ni salía a la calle. Los únicos otros niños eran mis mejores amigos. Y éramos solo 3, y todas las mañanas caminábamos juntos hasta la parada del autobús. Una mañana, había más niebla de lo habitual. Recuerdo que estaba haciendo frío. Mi tío, ahora fallecido, creció aquí y siempre me contaba historias jodidas sobre este pueblo. Me decía que tuviera cuidado, que aquí estaban pasando cosas raras. Pero él estaba un poco loco. Así que no me preocupé la mayoría de las veces. Sin embargo, esa mañana, se sentía raro. No estaba asustado porque sabía que los demás llegarían pronto. Y cuando no lo hicieron, comencé a asustarme. Cuando me quedé solo en la parada del autobús, mi imaginación comenzó a descontrolarse. Estaba a punto de imaginar un par de ojos en la niebla cuando a unos 3 metros de mí, a la izquierda, vi algo caminando. Esto era absolutamente real. Recuerdo cada detalle. Era un hombre. En forma y estatura. Pero la manera en que caminaba realmente me entumeció los huesos. Lento y rítmico. Como si estuviera flotando. Mis ojos de 12 años se salieron de mi cráneo y recuerdo congelarme de terror. Dios mío, ni siquiera puedo dejar de temblar mientras escribo esto. Entonces me miro. Mierda, me miró directamente. Sus ojos estaban tan separados que casi estaban a los lados de su cabeza. No sé, como un huevo de lado, pero no tan largo. Y tenía una pequeña nariz en el centro. Absolutamente sin pelo. Solo piel blanca pálida y sucia. Con dientes amarillos irregulares y torcidos debajo de una sonrisa repugnante. He leído un montón de hilos de creepypastas y he escuchado descripciones casi exactas de ghouls, y me he preguntado si tal vez vieron lo que vi, pero no creo que sea lo mismo. No se separó de mí, hasta que los faros del autobús escolar aparecieron sobre la colina. Entonces, sin quitarme los ojos de encima, levantó una mano y me saludó. Pero no como un saludo de adiós, sino más bien como un saludo de nos vemos. Luego se alejó lentamente del lugar donde estuvo parado durante lo que me pareció una eternidad. Cuando el autobús se detuvo, estaba llorando. No sé por qué. No recuerdo qué lo provocó. Pero el conductor tuvo que llamar a la escuela, quienes a su vez llamaron a mi madre, que vino a recogerme. Intenté decirle lo que vi, pero no me creyó. Dijo que probablemente era solo un tipo con una máscara que me estaba jodiendo. Sabía que no era así. Porque durante los siguientes 5 años de mi vida él estuvo allí. Observándome. Casi disfrutando de nuestro tiempo juntos. Como si estuviera viendo su programa de televisión favorito. Durante los primeros meses, su aparición me provocó un frenesí terrible de llantos y gritos. Y mi madre, que estuvo soltera la mayor parte de mi infancia, trabajaba en el segundo y tercer turno para mantener nuestra casa, nunca estaba allí de noche o de tarde para cuidarme. Así que nunca tuve a nadie a quien contárselo. Tenía miedo y estaba solo mucho tiempo, pero cada vez que lo veía llamaba a mi abuela y hablaba con ella por teléfono, con la esperanza de que la cosa lo viera y pensara que estaba hablando con la policía o algo así. No sé, tenía entre 12 y 13 años. Me cagaba mirar las persianas y mejor miraba la televisión intentando no pensar en ello. Él solo hacía apariciones una vez a la semana. Así que no era algo cotidiano. Luego, en algún momento, me di cuenta de que nunca se acercaba ni me tocaba ni nada. Simplemente se quedaba mirándome. Ya sea fuera de mi ventana, o en el campo de maíz que estaba más allá de la cerca del patio de la escuela. Recuerdo que me acostumbré a él. Y después de un tiempo no era más que un paisaje. Y cuando me iba de viaje o de vacaciones o algo así, él no estaba allí. Solo estaba en este pequeño pueblo.
En una ocasión, cuando tenía unos 15 o 16 años, estaba caminando con un amigo mío. Estábamos caminando cerca del borde del pueblo, donde las calles pavimentadas se convierten en grava, justo por donde se encontraba el cementerio. Cuando vi a Skinwalker, como había empezado a llamarlo. Estaba a unos 100 metros de distancia, apoyado despreocupadamente contra una lápida. Le pregunté a mi amigo mientras yo mantenía la vista fija en Skinwalker: ¿quieres ir al cementerio? Él no estaba feliz de escuchar eso, pero de todas maneras entramos. Se había vuelto obvio para mí que nadie más que yo podía ver a Skinwalker. Así que no fue una sorpresa cuando caminé directamente a su lado, sin que mi amigo pudiera notarlo. Mierda, recuerdo que esa fue la vez que más cerca estuve de él. Su piel, nunca lo olvidaré. No solo era pálida, era casi translúcida, se veía viejo, y me miraba directamente a los ojos. Sus ojos eran verdes. Verdes con un toque de amarillo y marrón. Recuerdo que tenía ojos bonitos. Pero eran muy brillantes y estaban tan separados. Me había olvidado por completo de mi amigo cuando dijo: ¿Por qué estás mirando esa lápida? Lo miré, y luego miré a Skinwalker. Pero ya no estaba allí. Solo una vieja losa desgastada de hormigón alto. La miré por un segundo. Entonces noté un nombre y la fecha: 1846, 1874. No le presté atención a eso durante mucho tiempo. Hasta que me di cuenta de que cada vez que estaba en el cementerio, allí estaba. La misma pose. La misma lápida, mirándome. Un día, estaba leyendo un libro sobre lo paranormal cuando pensé en algo. Tal vez era solo un fantasma. Y tal vez quería que lo ayudara. Entonces se me ocurrió un plan. Olvidé mencionar esto. Cuando empecé a verlo, lo primero que pensaba era en esconderme. Pero después, me acostumbré a él, no me atrevía a tomarle fotos. Tenía demasiado miedo de imaginar el resultado de fotografiarlo. No tuve un teléfono hasta que cumplí 16 años. Sin embargo, no era un teléfono con cámara. Mi madre tenía una cámara, pero estaba prácticamente fuera de mi alcance. Alguien del foro comentó: ¿qué quieres decir con demasiado miedo? ¿Lo dibujarás para nosotros cuando termines la historia? No lo sé, tenía mucho miedo de lo que mostraría la foto. ¿Qué tal si no estaba allí? ¿O qué tal si la foto era solo un primer plano de su rostro? No lo sé, era joven y tenía miedo. Lo dibujaré. De hecho, eso será parte de la historia más adelante. Fui en bicicleta al cementerio. No sé por qué fui en bicicleta. En ese momento pensé que podría huir más rápido si intentaba atraparme o algo así. No lo sé. De todos modos, me acerqué a él. Me quedé allí de pie como siempre y le dije: ¿puedes oírme? Solo se limitó a mirarme. Con el rostro inexpresivo. No hubo respuesta. Si necesitas mi ayuda, dímelo. Entonces pareció enfadarse. No recuerdo exactamente qué pasó, todo lo que recuerdo es que corrí. Corrí y no miré hacia atrás hasta que estuve en mi bicicleta. Y luego, cuando me subí a mi bicicleta, me giré para verlo. Él estaba allí de pie. Todavía en la lápida con un brazo apuntando hacia mí. Como si quisiera que volviera. O como si estuviera arrepentido o algo así. No lo sé. No me quedé mucho tiempo más para averiguarlo. Volví a casa lo más rápido que pude. Y esa fue la última vez que lo vi durante un tiempo. Pasaron unos meses y comencé a ponerme muy ansioso. Evitaba estar solo, evitaba salir después del anochecer. Tenía mucho miedo de volver a verlo. Pero al mismo tiempo me sentía mal. Como si no debiera haberlo molestado. Sentía pena por él. No sé. Es raro, pero sentí que de alguna manera éramos amigos. Hasta el día de hoy siento que somos amigos. Cuando lo volví a ver fue mientras iba en autobús a la secundaria. Ya no tenía que caminar hasta la parada del autobús. Pero sabía que era él. Iba caminando o bailando por la acera, pero fue solo una mirada rápida. Me vio pasar a su lado. Sabía que él sabía que yo estaba allí. Y eso fue todo. Su aparición se hizo cada vez menos frecuente hasta una noche. La última noche que lo vi, tenía 17 años y mi madre había anunciado que nos íbamos a mudar. Las cosas se habían puesto serias con su novio y nos íbamos a mudar con él. Nuestras cajas estaban siendo empacadas y la casa ya estaba en venta. Era aproximadamente medianoche y estaba solo en casa como siempre. Estaba dibujando en la sala. Tenía mis materiales frente a mí y estaba dibujando, cuando vi algo moverse por el rabillo del ojo. Era él. Pero esta era la primera vez que estaba dentro de la casa. Mi primera reacción fue gritar. Di un paso atrás. Recuerdo que fue un momento extraño. Me quedé callado. Él parecía asustado.
Nos miramos el uno al otro por un momento, luego me di cuenta de que no tenía nada que temer y volví a dibujar. Se movió por un momento y terminó de pie detrás de mí. Era como si quisiera verme dibujar, así que lo dejé estar. Se movió frente a mí, se quedó allí mirando, no a mis bocetos, sino a mí. No estoy seguro de cuánto duró esto. Pero en algún momento me di cuenta de que debía haber querido que lo dibujara. Así que lo hice. Empecé lentamente, pero con el tiempo se volvió normal. Simplemente me senté en completo silencio dibujando a este ser. A esta maldita cosa que me había estado siguiendo durante casi 5 años. Cuando terminé, levanté mi cuaderno. Parecía feliz. De hecho, parecía estar completamente extasiado. Su sonrisa parecía más grande y sus ojos más amables. Estoy bastante seguro de que yo también sonreí. No tengo idea de cuánto tiempo estuvimos así, pero finalmente se alejó de mí y se fue a otra habitación. Y luego se fue. Para siempre. Mi madre y yo nos mudamos y continuamos con nuestras vidas. Ahora tengo 20 años y vivo solo. Y desearía no haber dejado ese cuaderno con mi madre porque probablemente ahora esté guardando polvo en algún lugar. Desearía poder mostrarles el dibujo original. Pero hice esto para todos ustedes. Su imagen estará grabada para siempre en mi cabeza. También me gustaría decir esto. Todos los años, desde que me mudé, vuelvo a esa lápida y dejo flores. Todos los años he esperado verlo allí de pie, y planeo hacer esto hasta que muera. Bueno, esa es mi historia. Pocas personas la conocen, y aún menos me creen. Estoy a punto de hablar con una medium. Me pregunta mi nombre. Le digo mi nombre. Me pregunta mi nombre otra vez. Le digo mi maldito nombre. Me pregunta mi nombre otra vez. Le digo mi segundo nombre. Dice que estamos listos para comenzar. Me voy. Mi segundo nombre era como mi madre solía llamarme. Sin más por el momento, no queda más que agradecer por haber visto el video. Nos vemos pronto y recuerda, la verdad nos hará libres.